Hemos leído capítulo 12 de Lucas, si tienen sus Biblias abiertas. Y hay algunos pasajes que pasamos, solamente les voy a mencionar qué pasajes son. Son Lucas 11, Lucas capítulo 11, 34 al 54. Esos pasajes los pasamos. Y son pasajes en donde el Señor se confronta contra los fariseos. Tiene roces fuertes contra los fariseos. También el capítulo 12 del 1 al 7. Tiene roces, conflictos contra los fariseos. Llama bastante la atención. Esta, esta situación con los fariseos solamente le voy a llamar la atención. Les doy los pasajes, léanlos ustedes, es importante, ya que nos sirve para el contexto. En el contexto, el Señor Jesús estaba en este tercer año, lo cual ya he mencionado, es el año del conflicto. Y los fariseos y los escribas, los saduceos, todas las personas religiosas estaban confrontándole, los sacerdotes también, estos que estaban dedicados precisamente a hacer los sacrificios, a recibir las ofrendas, gente santa, tendría que ser gente santa. Y estaban confrontando al Hijo de Dios, estaban señalando al Hijo de Dios, estaban por supuesto descalificando al Hijo de Dios. Es una situación bastante complicada. Estos pasajes puede ser que los veamos pues más exactamente en la última semana. En la última semana viene a aflorar todavía más toda esta mala hazaña de estos religiosos contra el Señor Jesucristo. El contexto es importante para lo que vamos a ver hoy, pero no vamos a leerlo todo. Les pido por favor que lo lean ustedes. Además, en la última semana tenemos el lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén, que es un pasaje importantísimo. Cuando el Señor llora y se lamenta en ese momento precisamente por Jerusalén, por todos los profetas que les había enviado. Tantas veces el Señor da esta figura: yo como una gallina que trata de juntar a sus polluelos, así te traté de juntar, le dice a Jerusalén, y no escucharon. No quisieron escuchar. Un lamento bastante importante. El contexto es valioso, nos sirve porque el Señor cambia el tema, llama la atención. El Señor cambia el tema. A partir del versículo 8 hasta el 21 del capítulo 12, Lucas 12, del 8 al 21, cambia el tema y torna hacia el fin de los tiempos, lo que es la escatología. Para quien no conozca, para que se lo sepa, la escatología es esa parte de la teología que tiene que ver con el final de los tiempos, el fin del mundo, la venida del Señor Jesucristo, y ya también para nosotros, y muy importante, es la resurrección, nuestra resurrección. El Señor entonces torna la situación escatológica. Habla de la levadura de los fariseos, la acusación contra los fariseos, hasta ellos le piden cuentas. A nosotros también nos estás insultando. Y el Señor sigue insultándoles. Como digo, esto tal vez algunos pasajes, dependiendo su relevancia, probablemente lo veamos en la última semana. Pero ahora solamente es importante tener el enfoque del contexto. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Y esto medite bastante. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba en este conflicto con los fariseos y de estar en este conflicto con los fariseos torna hacia el fin de los tiempos, a la situación escatológica? Es muy extraño. ¿No son propiamente temas relevantes o sí? Esto era lo que yo estaba meditando. ¿Tienen que ver un tema con el otro? El conflicto que tiene con los fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes y todos los demás tiene que ver con la venida de Él, el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y entonces al meditar en esto, al reflexionar en estas cosas, me puse a pensar en este conflicto de los fariseos. Desde entonces lo tenía. Y es que cuando uno ve los evangelios, uno se da cuenta de todas estas multitudes, toda esta gente que estaba alrededor del Señor Jesucristo. Y tenemos que imaginarnos que el Señor Jesús está señalando y rechazando y descalificando a todos los religiosos, fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, a todos los está rechazando, los está señalando. Aléjense de ellos, cuídense de ellos, y se lo está diciendo a una gran multitud. Dice el escritor, millares se reunían a escuchar al Señor Jesucristo. Y él, recordemos que en el tercer año su ministerio ya estaba en Judea, ya no estaba en Galilea, ya no estaba en un lugar lejano, estaba en el centro de la religión judía. Incluso
en la actualidad. Judea. Ahí estaba. Y ante esa gran multitud, él los estaba descalificando a ellos, los estaba rechazando a ellos. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo era la situación de vida ya a partir de eso, de estos hombres, de estos fariseos, de estos religiosos? ¿Cómo los veía la gente? ¿Cómo los empezó a rechazar la gente? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los rechazó. ¿Cómo los empezó a señalar? Y esto es importante, hermanos, en cuanto a contexto, precisamente. ¿Por qué? Porque esto nos hace entender el inicio de este complot, de la confabulación que tomaron los religiosos contra el Señor Jesucristo. Si en este momento el Señor Jesús estaba trayendo a tantísimas personas, a tantísimas miles de personas, muchas de ellas que en su momento fueron religiosos, muchos de ellos que en su momento asistían al templo, muchos de ellos que ofrendaban, diezmaban, pero ahora los estaban descalificando gracias a lo que decía este Jesús. Es una situación bastante difícil. Y tenemos que imaginarnos a todos estos religiosos hablando y hablando y hablando. Se nos va a perder, se nos va a acabar la mina de oro. La religión siempre ha sido una mina de oro. El comercio de Dios siempre ha sido una mina de oro. Hasta los narcotraficantes pueden lavar su dinero en medio de la religión, en medio de las iglesias, dependiendo si son siervos o no son siervos de Dios, dependiendo de quienes estén ahí. Una de las religiones más grandes, ya saben, aquella que está ahí en Roma, en aquel lugar de las montañas, de los montes, pues ese es el centro vital, su banco especial del Estado es un lugar especial para lavado de dinero, de los centros más importantes de lavado de dinero. Todos lo saben y a nadie le importa. No solamente a nadie le importa, sino que está ya santificado. Los narcotraficantes pueden irse al cielo, solamente tienen que pasar unos cuantos siglos en el purgatorio. Igual las prostitutas, igual los ladrones, igual los asesinos, menos nosotros. Nosotros, los hermanos separados, nosotros sí nos vamos a ir al infierno, según esa religión. Nosotros sí estamos excomulgados, descalificados, arruinados y abandonados completamente, aunque somos hermanos separados. Es bastante chistoso su forma de expresarse, muy, muy gracioso. Pero eso es la religión. La religión es para ganar dinero. La religión es para sacar dinero. La religión es para dejar al pobre más pobre. Y consideren esa religión que les comento. Esa religión puede quitar el hambre de todo el mundo. Tiene suficientes fondos para quitar el hambre de todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen? Porque su ganancia no es quitar el hambre del mundo, su ganancia no es ayudar al pobre, su ganancia es de ellos, personal, su vestido, su ropa, sus propiedades, lo que tienen, su oro, sus posesiones. Esa es su ganancia. Eso es lo que quieren y su reino es acá. Muy importante ver este ejemplo, ya que más o menos así tenemos que imaginarnos a los fariseos. A los fariseos, a los saduceos, todo lo que ellos tenían, todas sus posesiones eran gracias a la religión. Y esa religión literalmente estaba siendo amenazada por Jesús. La gente estaba alejándose. La gente los estaba señalando. Si Jesús estaba diciendo esto, ellos los empezaron a señalar. Entonces, no es tan difícil entender, comprender, de que estos religiosos lo que vieron fue, si dejamos que Jesús siga, si dejamos que Jesús avance, ¿cómo estaremos nosotros de aquí a 5 años? ¿Cómo estaremos nosotros de aquí a 10 años? Entonces es muy fácil entender la decisión que tomaron y el complot que hicieron. Claro, esto ya lo vemos literalmente en el tiempo de la última semana. Pero ya, ellos ya estaban deseosos, necesitados. ¿De qué? De asesinar a Jesús. Porque o moría Jesús, o moría su religión, sus ganancias y su estilo de vida. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Y ahora hablo de toda la gente. Lo que a la gente no le gusta es dejar sus cosas por Jesús. Dejar lo que tienen por Jesús. De hecho, a muchos cristianos les duele diezmar precisamente por eso. Les duele ofrendar precisamente por eso, porque no quieren dejar esto.
Pero esto poco, esto tan simple, esto sencillo, sea lo que sea, va a honrar a Dios. Puede honrar a Dios, dependiendo de su corazón y dependiendo de su fe. Pero es ahí donde cada uno debemos revisarnos. No vamos a entrar al tema de la ofrenda. Pero ¿se dan cuenta lo relevante que es todo esto? ¿Se dan cuenta lo valioso que es todo esto? ¿Y por qué el Señor Jesucristo? Entonces toma el tema de los fariseos y esta lucha que tiene y empieza a hablar sobre el fin del mundo. Bueno, porque el Señor Jesucristo sí venía a traer el fin de las cosas. Estos fariseos concluyeron por sí mismos, bueno, si dejamos vivir a Jesús, nuestro estilo de vida se va a acabar. Y sí, por eso venía el Señor Jesús. Con esto no quiero decir que el Señor Jesús tenía el plan de quedarse, instaurar o establecer su propia religión, el quedar vivo. Es decir, sabemos cuál era el plan, que Él tenía que morir en la cruz, sí. Pero el Señor Jesucristo, su método de demanda, su método religioso, si le quieren llamar, es de una exigencia total y de un cambio de vida total. El Señor no nos pide menos y el Señor no espera menos. El Señor no quiere una religión de nosotros, una religión de fin de semana. El Señor quiere una relación perfecta y entregada completamente a Él, como Él, Señor, amo y soberano de nuestras vidas. Y es por eso que cada persona que se acerca a Cristo tiene que considerar, ¿de verdad le entrego mi vida al Señor o no? Está bien, hay que hacer la profesión de fe. Creo en Cristo Jesús, que Él resucitó entre los muertos, y si yo digo eso y lo confieso con todo mi corazón, soy salvo, por supuesto, pero le he entregado su vida, le ha entregado su corazón. Es el Señor Jesucristo, su Señor, su amo, su dueño, su Dios, su todo. Porque es ahí entonces donde nos falta seguir entendiendo el Evangelio y cuál es el propósito de Cristo. Imaginémonos que el Señor Jesús no hubiese entregado su vida en la cruz, habría devastado esa religión y cualquier otra religión. No hablo de la posibilidad, me refiero de que el Señor, su forma de predicar, su forma de ser, su forma de entrega, su forma de enseñarnos al Padre Celestial y esa relación con Él venía a devastar completamente todas las religiones de la tierra. Es por eso que encasillar al Señor Jesucristo en una religión es completamente patético y completamente erróneo. El Señor no tiene ninguna religión. El Señor no le pertenece a ninguna iglesia. Las iglesias, si somos dignas, le pertenecemos a Él. Si somos dignos. Usted se preguntará, bueno, ¿soy digno? Bueno, revise los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahí. Pero no estamos viendo Apocalipsis y no vamos a ver eso. Pero sí vamos a ver sobre el fin del mundo. Así que, ¿son relevantes los dos temas? Sí, son muy relevantes. ¿Por qué? Porque estaba el Señor Jesucristo en este conflicto y el Señor lo que quería decirles es, miren, yo sí vengo a cambiar todas las cosas. De hecho, son las palabras que nos dice el Señor en Apocalipsis. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y si usted en su vida no ha vivido esa revolución que viene a ser Cristo Jesús, es porque usted no se lo ha permitido, porque usted no lo ha creído. O puede ser que esté viviendo una religión. Lamentablemente, puede ser que esté viviendo una religión. El Señor venía a transformar todas las cosas. Desde ahí ya estamos viviendo los tiempos finales. Según las profecías, desde ahí ya estamos viendo los tiempos finales. Desde que vino nuestro Señor. Y el Señor viene a transformar todas las cosas. Gran ejemplo de todo esto es la obra de los apóstoles. La obra apostólica transformó al mundo, transformó el imperio romano de su tiempo. Cambió totalmente. Dominaba la gran mayoría del mundo y estaba completamente podrido hasta la raíz. Entró el cristianismo apostólico, entró el cristianismo de los discípulos y entonces todo fue transformado. ¿Qué partes tan importantes? Ese es el evangelio de poder. Ese es el evangelio de la fuerza del Espíritu Santo. Pero en primer lugar tiene que transformar mi vida.
Ese es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Yo vengo a transformarles a ustedes y ustedes van a transformar al mundo. ¿No lo quieren? ¿No les gusta? ¿No les gusta cómo les hablo? ¿No les gusta lo que les pido? La puerta está abierta. Tenemos estos dos pasajes muy interesantes acerca del fin de los tiempos. No quería cargar mucho, no quería que fuese muy pesado el conocimiento para no tomar 3 ejemplos. Tenemos solamente 2 ejemplos. Y es que la pregunta entonces surge, pues se torna hacia la escatología. La pregunta surge, ¿está usted preparado para encontrarse con el Señor? Y con esto no me refiero a la muerte. ¿Usted está preparado para la muerte? Sí. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Ha creído en el Señor Jesucristo, ha puesto su fe en Él y por supuesto entonces Él le va a salvar. Ya es salvo. Por esperanza, por fe, ya es salvo. Solamente falta el momento en que usted se separe de su cuerpo y entonces viene la salvación a producirse. Ya es salvo. No le estoy hablando de salvación. Le estoy hablando si está preparado para encontrarse con el Señor. Y si quiere verlo así, ¿está preparado, preparada para que el Señor le encuentre aquí, en esta tierra? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. Debería tomar mucho de nosotros esta pregunta. Porque quien va a calificar toda nuestra eternidad es Cristo. Quien nos va a poner en el lugar que Él quiere por toda nuestra eternidad es Cristo. Y si a mí no me preocupa mucho Cristo, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Si mi religión es solamente domingo, si yo solo oigo pero no actúo, si no trabajo, si no me esfuerzo, si el Señor me llama a cambiar y yo no cambio, ¿qué pasará conmigo? Vean, hermanos, el punto es que tenemos resuelta la muerte. La muerte la tenemos resuelta. El Señor Jesucristo murió en la cruz y dio esa justificación y por ende nosotros ya no estamos destituidos de la presencia de Dios. Bien, eso fue ya resuelto. Pero ¿cómo me voy a encontrar con Cristo? Ahí está el problema. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, lo escribe Moisés y dice, no te presentarás delante de tu Dios con las manos vacías. Y ese pasaje no se refiere solamente a la ofrenda, ese pasaje no se refiere solamente a los diezmos o a los momentos de festividad o a los Shabbat o a cualquier otro encuentro en la presencia de Dios, sino se refiere también a cuando nosotros al final seamos reunidos, como dicen en el mundo, con nuestro Creador. Bueno, Él es nuestro Creador, por supuesto que es nuestro Creador, pero Él va a definir y va a juzgar y va a pesarnos y va a medir. ¿Cómo estuvo nuestra vida? ¿Y qué fruto le traemos a Él? Ahí está la preocupación del creyente. Esa es la preocupación del creyente y por eso estos pasajes son muy interesantes. No los vamos a leer todos, sí vamos a ir leyendo algunos pasajes, no los vamos a leer todos, pero el primer pasaje, siempre con sus Biblias abiertas, Lucas 12, estamos solamente ahora en el 12, y el primer pasaje es del versículo 35 al 40. Este pasaje, el Señor toma una parábola muy semejante a la parábola de las vírgenes. Y la parábola de las vírgenes sí quiero verla, pero no ahora, es más adelante. Pero esta es muy semejante a la parábola de las vírgenes. ¿Se recuerdan aquellas mujeres que tenían aceite y que tenían que tener encendidas sus lámparas porque estaban esperando al esposo? Ahora, esa es la parábola de las vírgenes. Esta parábola se refiere a un hombre que tiene que estar esperando a que venga el Señor, que venga su Señor. Y tiene que estar listo. Y tiene que estar dispuesto. Si está dispuesto y está preparado
y está en ese momento listo, cuando viene el Señor, entonces él obtiene ganancia. Si él no está preparado en ese momento que viene su Señor, entonces tendrá graves problemas. El otro pasaje es el siguiente, versículo 41 al versículo 48. Siempre Lucas 12. Y en esta parábola, el Señor nos habla de un amo que pone a su siervo a cargo de sus cosas. Pone a su siervo a cargo de sus cosas y el amo se va. Entonces, cuando regrese el amo, y este es lo central de la parábola, cuando regrese el amo, es entonces en donde si encuentra a su siervo haciendo lo bueno, cuidando a sus otros siervos, cuidando su casa, protegiendo todo lo que su amo tiene, entonces le dará su recompensa. Y dice, lo pondrá sobre todas las cosas, todas sus cosas, todos sus bienes. Si no, tendrá muchísimos problemas ese siervo. Básicamente esos son los dos pasajes. Y con estos dos pasajes el Señor Jesucristo nos empieza a preparar para lo escatológico, para su venida. Vean, hermanos, nosotros como creyentes, y este es el mensaje bíblico, a nosotros no nos importa la Tercera Guerra Mundial. Sabemos que viene un anticristo. Hay creyentes que no creen en el anticristo o que no creían en el anticristo, pero hay ciertos pasajes que avalan que sí. ¿Cuál es la situación del arrebatamiento? ¿Me voy en el arrebatamiento? ¿No me voy en el arrebatamiento? ¿Cuál es el asunto, el conflicto del arrebatamiento? No digamos el milenio. El milenio le quiebra la cabeza a muchísimas personas y muchísimos teólogos simplemente no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el verdadero sentido? El verdadero sentido bíblico, lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, encontramos un versículo, este es el versículo 46. A través de esta parábola, el Señor nos hace entender un principio muy fundamental acerca de su venida. Versículo 46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ese es el castigo del siervo infiel, o si se porta de forma infiel. Pero hay un principio, no es eso lo que quería señalar. Primero lo que quería señalar era que el siervo no sabe ni el día, ni el momento, ni la hora. ¿Alguna vez han escuchado a alguna persona, algún creyente, yo sé que va a venir en el 2024? Yo sé que Jesús va a venir en el 2025. Decían lo mismo del 2012, ¿no? Ya pasaron más de 10 años, más de 10 años. Y el 2012 y el 2012 y el 2012. Es cierto, muchos consideraban esa fecha muy interesante. Puede ser que en parte por la situación de los mayas y en parte solamente por ciertos conteos. Miren, hermanos, es bastante claro. El día y la hora de la venida de nuestro Señor, o si quieren verlo así, de nuestro encuentro con Cristo, nadie lo sabe. Es un misterio. Y es un misterio dejado por Dios. El Espíritu Santo no se lo va a revelar a nadie. Obviamente el Espíritu Santo lo sabe, pero el Espíritu Santo no se lo va a revelar a nadie. Sin importar cuánto ore, sin importar cuánto ayune, es importante que nosotros entendamos que nadie sabe la hora, el día, el momento, el instante. Solamente podemos conocer la temporada, o lo que menciona el Señor Jesucristo también, las sazones, la temporada, el tiempo. Por eso cuando vemos guerras, entonces mejor preparémonos. Cuando vemos que la moneda está cayendo, mejor preparémonos. Cuando vemos a Israel en guerra, mejor empecemos a prepararnos, etcétera. Solamente estamos viendo el tiempo. Y sí es importante ver el tiempo. Pero los momentos exactos, la hora exacta, la situación exacta, en realidad nadie lo sabe. Ahora, el Señor Jesucristo es muy claro al señalarnos la importancia de las cosas. Nadie sabe cuándo viene el Señor Jesucristo, pero lo importante es que usted esté preparado. Y se lo digo así, más le vale
estar preparado cuando Él le encuentre. Más le vale estar preparado cuando Él le encuentre. Ese es un mandato de Cristo. Esa sí es una obligación de Cristo. Es una imposición que nos da a todos los creyentes, a todos los que amamos su nombre, a todos los que hemos recibido la salvación. Más le vale estar preparado para encontrarse con Él. Acabamos de leer un pasaje simplemente para hacernos entender eso. Le castigará, dice versículo 46, le castigará y le pondrá con los infieles. Bien, ¿cómo puedo estar preparado? Esa sería la pregunta más lógica y más elemental. ¿Cómo puedo estar preparado yo para la venida, para el encuentro de mi Señor? Vemos en el primer pasaje, es decir, la primera parábola. Esta parábola que es muy semejante a la parábola de las vírgenes. Un hombre tenía que esperar a su amo, tenía que estar listo, tenía que estar ahí dispuesto para cuando el amo viniera, entonces abrirle la puerta. En este pasaje el Señor nos da el versículo 36. Si lo pueden leer, si lo tienen ahí en sus Biblias, por favor. Y aquí viene el mandato de Cristo. Y vosotros sed semejantes. Y vosotros sed semejantes. Ahí está el mandato que nos da el Señor a nosotros. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Llegue y llame, le abran enseguida. Las parábolas del Señor Jesucristo son muy interesantes cuando se estudian a detalle. ¿Qué tipo de atención quiere el Señor de nosotros? ¿Qué tipo de cuidado quiere el Señor de nosotros? Este hombre, no se trataba que estuviera despierto ahí sentado. No se trataba de que estuviera ahí con la lámpara esperando y viendo, allá viene mi Señor. Diría yo, este hombre tenía que estar adentro de la casa y no iba a ver a su Señor. No iba a verle. Estaba dentro de la casa, pero tenía que estar atento su oído. Tenía que estar completamente despierto y atento su oído para oír la voz de su Señor afuera, para abrir la puerta. Qué interesante. ¿Qué tipo de vigilancia tenía que tener este hombre? ¿Qué tipo de cuidado tenía que tener este siervo? En el instante en que yo llame, tú tienes que abrir la puerta. En el instante en que yo llame, tú tienes que abrir la puerta, así yo puedo entrar. Esa sensibilidad, ese cuidado, ese detalle. Así somos nosotros. Así somos para escuchar la voz de Dios. Somos así. Hemos entrenado tanto nuestro oído. ¿Y qué tal si venía un ladrón? Y si el ladrón decía, ábreme la puerta. El siervo tenía que tener muy entrenado su oído. Saber, este es mi Señor, este no es mi Señor. A este sí le creo, a este no le creo. Más o menos como los creyentes de Gálatas. El apóstol Pablo los alaba. Ustedes abrieron su corazón, ustedes me dieron tantas cosas y recibieron el Evangelio. Pero cuando vinieron los engañadores hicieron lo mismo y les abrieron su corazón a ellos y los dejaron entrar, los dejaron que los engañara. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sabemos juzgar? ¿Sabemos reconocer? ¿Sabemos quién es nuestro Señor? Esto es muy importante. El Señor nos habla de falsos profetas y de falsos cristos y ya estamos oyendo y viendo a muchos. ¿Lo sabe reconocer? ¿Tiene entrenado su oído? Allá está el Señor. Allá se va a aparecer el Señor. Muchos hay así ahora. Y harán y habrán más.
Cada día se levantarán más falsos profetas, cada día se levantará más mentira, cada día se levantará más pecado. El Señor Jesucristo solo nos dice hasta que llegue a lo sumo el pecado, pero no sabemos qué tanto pecado es. Solo sabemos que mientras el Señor no venga, se sigue acumulando y acumulando y acumulando el pecado. Cada vez el mundo se aparta más de Dios y cada vez el mundo viste a Cristo de falsedades y de mentiras. Hay muchos así. La pregunta es, ¿tenemos entrenado el oído? No solamente es estar despiertos, no solamente es velar, eso también aparece en otros pasajes, no solamente es velar, no solamente estar constantes, tener entrenado el oído a la voz de nuestro Señor. ¿Cuál es la recompensa de este siervo? Este siervo que estaba ahí esperando a la puerta, este sí es mi Señor, aquella voz como que no es, este sí es mi Señor. Y entonces le abre la puerta, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando vengan, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, es decir, se preparará, se dispondrá, eso es lo que quiere decir ceñir, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El amo, el Señor, vendrá a servirle a sus siervos. ¿Usted quiere ser así? Termina este pasaje y no vamos a leer los últimos versículos, solamente el 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque la hora en que no pensáis, porque a la hora en que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Estamos afinando nuestro oído. Estamos en vela. Estamos despiertos. Por eso sirven estos conflictos tan grandes. Por eso sirven estas situaciones tan difíciles. Por eso es tan importante que intercedamos los unos por los otros. Estar siempre despiertos, estar en vela. El hecho de tener una enfermedad no quiere decir que ya fracasé o que ya me di por vencido. A veces el Señor permite enfermedades, a veces permite problemas para que estemos despiertos, para animarnos, para esforzarnos y que estemos siempre de pie, orando e intercediendo, buscando su presencia. Ya queda en cada quien, ya queda en cada quien. Si piensa que encontrarse delante del Señor y que el Señor lo desestime es poca cosa, entonces no le sirva. Si piensa que estar delante del Señor Jesucristo y que el Señor le diga, tú has sido infiel, es poca cosa, entonces adelante, no ore y no vele. Pero no sabe lo que eso es y no sabe lo que eso se siente. El otro pasaje, versículo 42, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para ese momento? Para estar ahí de pie delante del Señor, dice el Señor, versículo 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente, ojalá que subrayen esas palabras. ¿Soy yo fiel? No le estoy diciendo que sea infiel. Cada uno de nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Soy yo fiel y soy prudente? De tal manera, dice el Señor, al cual, su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. No puedo ni siquiera imaginarme el espanto que hará el Señor con los pastores y los falsos predicadores y los falsos pastores. Pero es algo espantoso que deberá suceder debido a que el Señor puso su casa a disposición de estas personas y estas personas lo que hicieron fue entregarle mal su palabra, alimentarlas mal, robarles y a muchas de ellas destruirlas. No me puedo imaginar el odio y la cólera que tendrá el Señor con los falsos siervos que ministran de mala manera, que ministran por ganancia, que estorban y maldicen la palabra de Dios y que por supuesto el mensaje del Salvador lo tuercen o simplemente lo echan de lado.
Pero es ahí donde nos damos cuenta lo dormidos que están muchos, lo alejados. Porque cuando escuchan un mensaje que redarguye el corazón o que nos insta a regresar a la palabra de Dios, bueno, este es un legalista, este es un anticuado, este es un tradicionalista, que nos hable bonito, que nos hable alegre, que nos dé ánimo, que nos motive, que nos diga que somos príncipes y princesas y que nos enseñe, por supuesto, a cómo ganar millones de dinero. Ese es el evangelio, ese es el alimento, esa es la casa de Dios. La casa de Dios ha sido maltratada, ese es el problema. La ganancia y la recompensa de Cristo, que son las almas que Él ha salvado por su sangre y las ha rescatado, muchas de ellas están siendo muy maltratadas por falsos siervos. Ser siervo de Dios no es cualquier cosa, hace falta ser fiel. Que el Señor nos ponga a cuidado, a mayordomía de su casa, no es cualquier cosa. Hay que ser muy prudentes y el Señor está vigilando. Se aparta el Señor y al regresar, ¿qué pasará con el buen siervo? Con el siervo que dio de comer a su familia, con el siervo que dio de comer a su casa, ¿qué pasará con ese buen siervo? Dice versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, sobre todos sus bienes. Entendamos, hermanos, el concepto, pues tal vez usted dirá, bueno, pero yo no soy pastor y muy probablemente nunca lo voy a hacer. O usted dirá, yo no voy a ser pastora y ni siquiera admiten pastoras mujeres. Pero eso no quiere decir que Dios no le ha confiado cosas. Eso no quiere decir que Dios no le ha confiado sus bienes, porque sus bienes son de Él. Lo que usted tiene le pertenece al Señor. Es casa de Él, es propiedad de Él. ¿Cree que el Señor no le va a pedir cuentas de eso, de todo lo que usted tiene? ¿Cree que el Señor no verá qué es lo que hizo y tomará cuentas con todo lo que hizo, con todo lo que usted tenía? Le dio su tiempo, le dio su juventud. Esas cosas no son de usted, es Dios. ¿Cómo estamos aplicando la mayordomía? Y es que la mayordomía, el Señor la saca a relucir mucho precisamente en estos temas escatológicos. La mayordomía es el cuidado y la administración de las cosas que tenemos, las cosas que tenemos y usamos para Dios, incluyendo las posesiones físicas. Eso es mayordomía. ¿Cómo estamos administrando las cosas? Entender que lo que tenemos lo estamos administrando nada más, no es nuestro, no nos pertenece. No puedo hacer mi voluntad, no puedo hacer lo que me da la gana. Eso es lo que piensa el mundo. Ni siquiera mi cuerpo es mío, mi cuerpo es, ¿se recuerdan Corintios? Es templo del Espíritu Santo. Mi templo ya no es mío, mi templo es templo del Espíritu Santo. No solamente eso, mi cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Lo que yo hago con mi cuerpo, lo hago con los miembros de Cristo. Somos administradores todos. Todos tenemos y seremos llamados a si somos fieles o no. ¿Estoy haciendo las cosas fielmente o no las estoy haciendo? Tenemos todos esos elementos importantes a considerar. Pero hay un elemento que me llamó mucho la atención, especialmente en estos tiempos. Acabamos de pasar una semana bastante difícil. Un familiar estuvo a punto de morir y, y sin remedio uno se da cuenta que se ha descuidado. Uno se da cuenta que he dejado de lado la oración. He dejado de lado la búsqueda. No estoy vigilante. ¿Por qué no estoy vigilante? Porque se enferman mis nervios, porque se enferma mi cuerpo, porque me siento mal, me siento cansado. Y se nos olvida este pasaje que nos da el Señor Jesucristo.
Y se los quiero dejar para esos tiempos difíciles, para esas situaciones complicadas y especialmente porque sí estamos viendo ya el fin de los tiempos, estamos en temporada ya de final de los tiempos. No sé cuánto tiempo se va a tardar esto, pero este pasaje es muy importante y espero que lo recuerden. No es un pasaje que leímos, es apenas un pasaje, el pasaje anterior. Y es el versículo 32. Y con esto terminamos el mensaje. El versículo 32 dice el Señor Jesucristo, y estas frases son valiosísimas, las repite mucho la Biblia. No temáis, no temáis. Ahora nos viene a dar la razón. ¿Se recuerdan el contexto? El Señor Jesucristo estaba siendo perseguido por los fariseos, odiado por los fariseos, y por supuesto esto iba a llevar al complot que al final lo iba a matar. Pero en medio de toda esta situación el Señor nos da su seguridad, su confianza. No temáis. Esto es lo que pasa. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Se recuerdan? Hace un momento les dije, el Señor Jesucristo sí venía a destruir la religión. Venía a aplastar a los religiosos, venía a aplastar la religión, venía a acabar con todas las religiones. Cristo Jesús no viene a establecer una religión, viene a establecer algo vivo, viene a establecer un reino, pero para poder establecer ese reino tiene que destruir lo anterior. Por eso, al venir a nuestras vidas, tiene que cambiar mi vida, tiene que destruir mi vida. No puede hacerla de nuevo, no puede hacer dos. Tiene que destruir mi vida pasada y tiene que hacerla nueva. Pero esto nos parece difícil. Esto nos duele, esto nos molesta. Hay que decir del mundo. Sí, este mundo será destruido y todo lo que vemos se acabará y será acabado por Dios. Y es esa la razón por la cual el diablo tomará armas y el mundo tomará armas y se unirán entre ellos contra nuestro Señor. Y diría en su lógica, maligna, perversa, por supuesto, pero en su lógica tienen razón. Jesús viene a aplastarlos. Esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo en el último capítulo de Romanos. El diablo será aplastado, dice el apóstol, bajo vuestros pies. Así que si nos ponemos un momento en el lugar del diablo, estaríamos deseosos de luchar y de combatir contra eso. Sabemos que la batalla está perdida. Sabemos que no puede prevalecer contra Cristo, pero pelearán. Ese es el sentido de lo que vemos en Apocalipsis. Se van a unir y pelear contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, hasta aquí. La venida de Cristo será hasta aquí y ya no vas más. Aquí vengo yo a destruir todo esto, pero vengo a establecer un reino. Vengo a establecer un reino glorioso. Vengo a establecer un reino de dicha. Vengo a establecer un reino de poder, de paz, de justicia, de alegría. No habrá pecado, no habrá guerra, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto. Y ya tengo a mis siervos fieles. Ya tengo a mis siervos escogidos, fieles, prudentes, obedientes, diligentes para este reino. Así que no teman, hermanos. El mundo se va a acabar. El mundo se está acabando. El mundo se está arruinando. Y mientras más guerras hayan, no tengan miedo. Así debe ser. Así pasará y se pondrá mucho peor. Pero tenemos la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, un reino especial. ¿Usted está listo para ese reino? ¿Está preparado, está preparada para servir en ese reino? No le estoy diciendo salvación, no le estoy diciendo ser salvo, no le estoy diciendo librarse del infierno, le estoy diciendo, está preparado, preparada. El Señor Jesucristo ya tiene un lugar especial para usted en ese reino. Ese debe ser, esa debe ser nuestra preocupación, no temor.
No preocupación por el mundo, no preocupación por la ecología, preocupación por si estoy sirviendo al Señor. No deberíamos estar preocupados por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que le pedí, por lo que no me dio. Estar preocupado por lo que Él quiere de mí. Y si cuando yo me encuentre con Él, aquí está, Señor, lo que tú me pedías, lo que tú me exigiste, aquí está mi fruto. Esa es la preocupación de un creyente. Esa es la razón de un creyente. Y que el Señor destruya lo que tenga que destruir. Y que el Señor acabe con lo que tenga que acabar. A veces el Señor es violento, duro, recio. Y nos pone en estas situaciones bien difíciles para que reflexionemos, para que entendamos. Hay que cambiar. Hay que hacer las cosas nuevas. No por nosotros, por Él. Él lo va a hacer. ¿Están preparados, hermanos? Perseveren. Sigan adelante, esfuércense. Lo que hacen, síganlo haciendo. Lo que no hacen, empiecen a hacerlo. Lo que están haciendo mal, dejen de hacerlo. No vale la pena. Y perseveren porque el reino que nos espera es grande. Y supongo que será también muy difícil para aquellos cuando vean el reino glorioso de Cristo y no tengo ningún lugar o parte en ese reino. Para esas personas será muy difícil. ¿Quién es usted? ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Cómo será usted? La respuesta la darán ustedes de aquí en adelante. Que el Señor les bendiga.